Hola, ¿qué tal, tejedor, tejedora? Hoy vamos a aprender a hacer este precioso bolsito muy simple de hacer con este tipo de granny de flor africana de 6 pétalos. Espero que te guste y vamos a por ello. Vamos a necesitar tejer 4 grannies. Vamos a aprender a hacer uno de ellos. Vamos a necesitar el hilo o la lana que tú escojas. Yo he elegido un hilo de algodón, 100% algodón, de un grosor de unos 2 milímetros y he elegido estos dos colores, uno marrón y otro más rosita. El gancho apropiado, yo en este caso voy a utilizar un gancho del número 4, unas tijeritas y una agujita lanera. Vamos a comenzar haciendo el primer círculo, que sería la primera vuelta. Para ello lo que vamos a hacer es un círculo mágico, nos colocamos el hilo así en la palma de la mano y envolvemos los dos dedos. Pasamos el gancho por debajo y cogemos la hebrita de arriba y sacamos por aquí. Ahora vamos a hacer un puntito primero de seguridad. Y vamos a hacer otras dos cadenitas. Una y dos. Esta nos va a contar como punto. Ahora, dentro del círculo vamos a hacer un punto alto, que si no lo sabes hacer es cogiendo hebra, introducimos en el círculo, sacamos, cogemos hebra, sacamos por 2, cogemos hebra y sacamos por 2. Ahora vamos a hacer un puntito de separación y vamos a trabajar otros 2 puntos altos dentro del círculo. 1 y 2. Volvemos a hacer otro puntito de separación y haremos de nuevo otros 2 puntos altos. 1 y 2. Así vamos a seguir trabajando hasta conseguir tener 6 grupitos, con lo cual en total son 12 puntos altos, con una separación entre los 2 puntos de un puntito de cadena. Ya tengo por aquí mis 12 puntos terminados, que son 6 grupitos. Ahora lo que hago es ajustar el círculo, tirando de esta hebrita, ajusto ahí el circulito y voy a cerrar vuelta. Voy a cerrar vuelta encima de este punto alto de aquí, ¿vale? Mira, tenemos la cadenita de subida y luego tenemos este punto alto. Yo voy a cerrar encima de este punto alto. Introduzco por debajo de las dos espiguitas, por el punto, cojo hebra y saco por aquí. Cerramos así con un punto raso. Ahora tiro de la hebrita, corto y voy a introducir por este loop. Tiro un poquito y así ya cierro. Ya tenemos nuestra primera vueltita hecha. Ahora voy a meter esta hebrita de aquí atrás, solamente la de esta la vamos a esconder mientras trabajamos la siguiente vuelta, pero esta sí que la voy a meter. Entonces ajusto un poquito más a mi gusto, tampoco lo cierro demasiado, la verdad. Voy a enhebrar la aguja lanera y con la aguja lanera enhebrada lo que voy a hacer en la misma dirección de donde sale esa hebrita, voy así introduciendo entre los puntos. Así. Y así voy a esconder la hebra y la voy a rematar y no se nos escapa. Avanzo un poquito más. Y listo, ya puedo cortar. Para hacer el cambio de color cogemos el siguiente, el rosita en este caso, y vamos a introducir por cualquiera de los huecos donde hicimos la cadenita de separación. Introducimos por ahí, cogemos nuestra hebra y nos la traemos hacia adelante. Y vamos a hacer un puntito de seguridad. Ahí está. Ahora vamos a trabajar otras dos cadenitas que van a representar un punto alto de nuevo. Dentro de ese mismo hueco vamos a hacer un punto alto más
2 puntitos de separación y otros 2 puntos altos en el mismo hueco, y mientras tanto me voy colocando por aquí atrás la hebra para poderla ir escondiendo. Ya tenemos aquí formado nuestro primer grupito, que sería correspondiente a uno de estos grupitos. Esta hebra ya me la coloco al lado derecho, luego la terminaré de rematar y ahora me voy a ir sin punto de cadena, me voy a ir al siguiente huequito donde hice la cadena. Ahí trabajo 2 puntos altos, voy a volver a hacer otro grupito igual que el anterior. Entonces son 2 puntos altos, 2 puntos de cadena de separación y 2 puntos altos en el mismo hueco. Así vamos a continuar toda esta vuelta y en total conseguiremos 6 grupitos de estos. Bueno, ya llegué por aquí al final y ahora lo que vamos a hacer son los pétalos, la parte de arriba, que queda mucho más así señalada. Entonces, cerramos vuelta buscando o el tercer punto de cadena de esta cadenita que hicimos, o bien, como te decía, a mí me gusta terminar sobre el punto alto. Introduzco por debajo y hago un punto raso. Ahora voy a saltar a este huequito con otro punto raso y así ya me posiciono en ese lugar. Ahora dentro de este hueco voy a trabajar 7 puntos altos. Entonces comienzo con una cadenita de 3 puntos que van a contar como punto alto y dentro de ese mismo hueco voy a hacer 6 puntos altos y así conseguiré tener 7 en total. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a contarlos de nuevo. 2, 4, 6 y 7, sí. Voy a saltar al piquito este, donde está justo la separación entre el grupito que hemos hecho antes con las 2 cadenitas. Y ahí vuelvo a trabajar 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 2, 4, 6 y 7. Así voy a terminar toda esta vuelta. Ya llegué por aquí al final de la vuelta y cierro como hemos estado cerrando hasta ahora, con un puntito raso, ahí, y como voy a hacer cambio de color, tiro de la hebra, corto y meto por el loop. Y ya estamos listas para comenzar a hacer lo que es el bordecito este que señala muy bien los pétalos y que es súper sencillo de hacer, ya verás. Y antes de continuar voy a terminar de rematar con la agujita lanera como hemos hecho antes en el círculo de aquí del inicio. Voy a rematar estas hebritas y las corto. Ahora para la siguiente vuelta nos traemos el siguiente color y voy a introducir por uno de los primeros puntos altos de lo que es el pétalo, en este por ejemplo. Introduzco por aquí, me traigo la hebra y hago un puntito de seguridad. A mí a veces me gusta colocar la otra hebrita, lo que es la colita, por aquí abajo y así se queda como anudada ahí y así no se nos escapa. En ese mismo punto donde acabamos de introducir voy a hacer un punto bajo. Introduzco, cojo hebra y saco por los dos. Ya tenemos ahí nuestro primer punto bajo. Ahora voy a trabajar puntos bajos
sobre los puntos altos que tengo aquí y en total tenía 7. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya me puedo dejar esta hebrita al otro lado y ya la tengo ahí metidita entre los puntos. Ahora voy a hacer un punto alto, pero lo voy a hacer estirado. Entonces me voy a saltar a esta vuelta anterior, a este huequito que tenemos aquí. Introduzco, saco, tiro un poquito del punto y hago un punto alto. Mira, ¿ves? Y así nos queda ese puntito que va a ser uno de estos de aquí. Ahora voy a seguir trabajando puntos bajos a lo largo de todos estos puntos altos. Entonces introduzco, saco, saco por 2, un punto bajo. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora voy a hacer el punto alto de nuevo estirado. Cojo hebra, introduzco por esta vuelta de aquí, por este hueco, saco, saco por 2 y saco por 2. Y ahora continuaría haciendo los puntos bajos y luego el puntito estirado, así a lo largo de toda la vuelta. Ya voy llegando por aquí al final de la vuelta, me queda este puntito bajo y que no se nos olvide hacer el último punto alto estirado. Vale, y cerramos vuelta buscando el punto bajo, ahí hago un puntito raso. Vale, ahora lo que vamos a hacer es ir formando lo que es el cuadrado del granny. Vamos a hacer 4 puntos de cadena que va a representar a un punto doble alto. He hecho 1, 2, 3 y 4. En ese mismo punto vamos a hacer un punto doble alto, que es cogiendo dos hebras, introduzco por ese mismo hueco, saco por 2, saco por 2 y saco por 2. Ahora en el siguiente punto bajo vamos a hacer un punto alto. En el siguiente vamos a hacer otro punto alto. En el siguiente vamos a hacer un punto medio alto, que es cogiendo hebra, introduzco, saco y cogiendo hebra saco por los 3. Y ahora vamos a trabajar 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a hacer un punto medio alto, 2 puntos altos, 1, 2 y vamos a hacer 2 puntos dobles altos en el mismo punto para formar esquina. Cojo 2 hebras y trabajo mi punto doble alto. En el mismo punto, como decía, volvemos a hacer otro doble punto alto en este mismo punto. Ahora voy a hacer un puntito de cadena de separación para formar la esquina. Me voy al siguiente punto bajo y ahí voy a hacer 2 puntos dobles altos en el mismo punto. Uno y en el mismo punto otro. Y ya tengo ahí formada mi primera esquinita y el lado.
Vale, ahora vamos a hacer la secuencia de nuevo como hemos hecho hasta ahora. Entonces, vamos a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. Un punto medio alto. Y 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y comenzamos la secuencia, pero al revés. Punto medio alto, 2 puntos altos y volvemos a formar esquina. Cogemos 2 hebras, hacemos un punto doble alto, en el mismo punto volvemos a hacer otro punto doble alto, un puntito de cadena de separación, me voy al siguiente punto y hago en ese mismo 2 puntos dobles altos, 1 y 2. Y ahí ya tengo formada mi siguiente esquinita y mi otro lado, ¿vale? Así vamos a seguir toda la vuelta y cuando lleguemos al final te explico cómo terminar esta esquinita. Ya voy llegando por aquí al final de la vuelta y me quedan mis 2 puntos dobles altos aquí en este último punto. Hago mi cadenita de separación y me voy a la tercera cadenita de las 3 que hicimos y cierro con un punto raso. Ahí está. Ya la última vuelta la vamos a hacer a puntos altos y es súper sencilla. Mira, subimos con 3 cadenitas, nos vamos al siguiente punto y hacemos punto alto. Y sobre cada uno de los puntos vamos haciendo puntos altos hasta llegar a la esquina. Así. Ahora cuando lleguemos a la esquina te muestro cómo hacemos esta esquina con puntos altos. Ya voy llegando aquí a la esquina, me queda este punto y ahora en el espacio que tenemos de esquina de la vuelta anterior vamos a trabajar 2 puntos altos, 1 y 2, una cadenita de separación y otros 2 puntos altos en el mismo espacio, 1 y 2. Y ahora volvemos a trabajar en puntos altos todo este lado. Y no se nos puede olvidar siempre el primero, en ese también lo tenemos que tejer. Buscamos ahí el huequito y lo tejemos. Y así vamos a hacer toda esta vuelta. Ahora cuando lleguemos al final ya nos queda la última esquinita y ya cerrar el granny. Bueno, pues ya vamos llegando por aquí al final, me queda este punto alto por terminar y la esquinita. Y como hemos hecho en las anteriores, 2 puntos altos, punto de cadena y 2 puntos altos en el mismo hueco. 1 y 2. Y yo ahora voy a cerrar sobre este punto alto, ¿vale? Sobre este. Introduzco ahí, saco y saco. Ahora sin cerrar lo que hago es tirar de la hebra y corto. Y lo que hago es tirar de este loop, con cuidadito tiro de él.
Y ahora lo vamos a cerrar de cierta manera para que nos coincidan las espiguitas, los puntos con los puntos, para unirlo al siguiente granny. Entonces enhebro mi aguja lanera, con la aguja lanera enhebrada no me voy a ir a este punto sino al siguiente, ¿vale? Mira, hemos cerrado justo aquí, me voy a ir al siguiente. Te voy a dejar por aquí una lista de reproducción en la que podrás encontrar diferentes grannies que tengo publicados con los tutoriales. Y ahora lo que hago es introducir de donde ha salido esta hebrita, ¿vale? Ahí introduzco hacia atrás. Ahora lo que me queda es este punto, este otro y este de aquí. Y ya tenemos todas las espiguitas y todos los puntos para unirlo al siguiente granny. Ahora remato por atrás este hilito. Lo voy perdiendo así entre los puntos. Yo avanzo un poquito más y regreso para formar un nudito. Sigo avanzando un poco y ya cuando tenga el suficientemente hilo metido, pues ya puedo cortar. Y ya le tenemos aquí. La verdad es que queda súper bonito y es muy sencillito de hacer. Una vez tengamos los 4 grannies tejidos, mira, yo ya me los he colocado así porque van a ir de esta manera, ¿vale? La parte interior va a ir por dentro. Entonces, bueno, hay muchísimas formas de unir grannies. Yo lo voy a hacer de forma sencilla porque quería que este bolsito fuera súper sencillo y accesible para cualquier tejedor que se esté iniciando en el crochet. Entonces lo que voy a hacer primero es unir de esta manera por aquí alrededor estos 4 y luego los voy a unir los bordes, lo que son los lados, los laterales, ¿vale? Entonces vamos a empezar con estos dos. Por supuesto, la unión la puedes hacer del mismo color o puedes buscar otro color de contraste y también quedaría muy bonito. Por ejemplo, en este otro rosa, pues la verdad es que quedaría también muy bien. Bueno, lo que voy a hacer es buscar la esquinita donde tenemos el punto de separación de la esquina y la esquinita del otro granny donde tengo el puntito también de separación. Entonces lo busco por aquí, sería en este, y me voy a coger mi hebra. Luego la hebra va a ir desapareciendo. Dentro del hueco lo que hago es que traigo mi hebra y hago un puntito de seguridad. Y ahí mismo, en el mismo hueco, voy a hacer un punto bajo. Vuelvo a introducir por el mismo hueco y por el hueco de atrás me coloco la hebrita así para irla ya metiendo. Y hago un punto bajo, ¿vale? Ahora me voy al siguiente punto alto. Busco ahora mi punto alto, introduzco por las dos espiguitas y busco el punto alto de atrás y también introduzco por las dos espiguitas. Así me va a ir coincidiendo punto por punto. Y voy a ir trabajando así en puntos bajos, punto por punto. Busco el siguiente punto, el punto de atrás. Ahí está. Y hago mi punto bajo. Esta hebrita la voy introduciendo así para irla perdiendo por aquí y por aquí, ¿ves? No tiene pérdida, la verdad. Hay que ir atento para que no nos perdamos, pero es muy sencillo. Y nos va a quedar así sobresalida un poquito, ¿ves? Con un poquito de relieve. Me gusta mucho esta unión, la verdad. Vale, pues voy a seguir avanzando y luego voy a ir uniendo los de atrás. Ahora cuando llegue al final nos volvemos a ver. Bueno, ya he llegado por aquí al final, me queda terminar con la esquinita
introduciendo por la esquinita de ambos. Y ahora vamos a coger los otros dos grannies por la parte interior. Introduzco entonces por esta esquinita, ¿vale? Y por la otra esquinita. Ahí está. Y hago un punto bajo. Que nos quede ahí ajustadito. Así. Vale. Y ahora lo puedo doblar. Lo coloco de esta manera y sigo uniendo por aquí. Me voy al siguiente punto y al siguiente punto del granny de atrás. ¿Vale? Ahí. Y sigo así tejiendo como hemos hecho antes en puntos bajos. Punto con punto. Ahí está. Y así voy a seguir avanzando hasta unir estos otros dos grannies. Bueno, pues ya llegué al final y lo que voy a hacer aquí, podía seguir uniendo, pero yo casi voy a preferir cerrar. Entonces tiro de la hebra, corto, paso por aquí por el loop y ajusto ahí bien. Vale, y ahora ya lo que nos quedaría es unirlos alrededor, lo que es todo alrededor de los 4 grannies. En lugar de irme al punto de cadena de la esquinita, lo que voy a hacer es que voy a picar en este otro de aquí. Así luego no me queda muy holgado lo que es cuando empiece la cadena, ¿vale? Entonces me voy al punto de atrás, al granny de atrás, perdón, y este sería la cadenita de separación. Entonces me voy al punto alto justo al lado también y empiezo ahí a tejer como hemos hecho antes en puntos bajos para poderlos unir. Luego cuando lleguemos a este lado te explico cómo hago yo donde pico para unirlos aquí también. Mira, pues ya me voy acercando aquí a esta otra costura, me queda este huequito de la esquina, con ese huequito de la esquina de atrás, hago mi punto bajo y ahora lo que hago es saltarme por encima, coloco esta brita por aquí para ahora meterla y me salto a la otra esquinita, ¿ves? Al espacio de del punto de cadena con el espacio del punto de cadena del granny de atrás, en este de aquí, de la parte de atrás, y hago mi punto bajo. Ahí está. Y ya sigo uniendo como hemos hecho hasta ahora, punto con punto. Terminamos ahí nuestro último punto de unión y a mí lo que me gusta es hacer una vuelta a puntos bajos alrededor de este último borde, ¿vale? Y así se nos queda como más terminada la labor. Entonces voy trabajando así puntos bajos, pero ya sin enganchar por la parte de atrás, simplemente encima de cada granny. Vamos así avanzando hasta este ladito de aquí. Ya vamos llegando por aquí al final, hago un puntito bajo aquí, otro aquí y mira, aquí tenemos lo que era la unión de estos lados. Vale, pues pico en cualquiera de ellos, aquí en este huequito por ejemplo, y sigo avanzando con puntos bajos hasta llegar a la otra esquinita. Al llegar aquí al final, pico aquí en el último punto y me voy a ir a este ladito de aquí, ¿ves? Aquí pico en este huequito y hago un punto raso en este primer punto que hice y tiro así de la hebra porque ya vamos a cerrar. Entonces aquí corto, tiro así del puntito y enhebro mi aguja lanera.
con la aguja lanera enhebrada, de donde sale este puntito no, en el siguiente me voy aquí, paso hacia atrás y de donde sale esta hebrita regreso e introduzco hacia atrás. Me voy por aquí atrás y voy metiendo así entre los puntos y me dirijo hacia este ladito, hacia la costura, por la parte de atrás. Ahora vamos a hacer el asa. Hacemos un puntito deslizado y empezamos a trabajar nuestros puntos de cadena, tantos como queramos que sea de larga nuestra asa. Así. Una vez hayamos terminado nuestra cadeneta, lo que haremos es un puntito extra y nos vamos a ir al segundo punto desde el gancho. Este sería uno, este sería el segundo. A mí me gusta introducir que me quede solo abajo una de las hebritas y por encima que me queden dos, ¿vale? Tal que así. Y ahí empiezo a trabajar puntos bajos a lo largo de toda la cadena. Entonces es introducir, coger hebra y sacar por los dos. Y así vamos trabajando toda la cadena. Ya voy llegando por aquí al final de mi cadenita y o bien lo puedo dejar así o puedo hacer una vuelta más. Yo la verdad es que voy a hacer una vueltita más porque me gusta que el cordoncito quede, el asa quede un poquito más ancho, pero bueno, eso ya es a tu gusto, si te gusta más ancha o más estrechita. Vale, si quieres hacer otra vuelta o más, lo que hacemos es que vamos a subir con un puntito de cadena, vamos a dar vuelta a la labor y vamos a picar en este primer puntito que nos encontramos. Y ahí vamos a hacer otro punto bajo. Y así vamos trabajando puntos bajos toda esta vuelta de nuevo. Ya voy llegando por aquí al final. Me quedan estos puntitos. Este más. Y ahora vamos a unir el asa al bolsito. Esta hebra lo que hago es que tiro de ella y me dejo suficientemente largo el hilo para poderlo coser al bolsito. Introduzco por este loop para que se quede ahí bien atadito y vamos a coserlo al bolso. Me coloco el asita tal que así. ¿Vale? Este sería el hilo que hemos dejado ahora al final y lo que voy a hacer es introducir por aquí el asa y con una agujita lanera la voy a coser con este mismo hilo que me he dejado, ¿vale? Entonces mira, por aquí, como te explicaba, le doy el suficiente margen que yo quiera para coserlo y simplemente es irlo cosiendo así entre los puntos. Con la agujita lanera lo vamos así cosiendo, ¿vale? Como te salga mejor. Yo voy enganchando puntos y lo voy cosiendo y que me quede bien rematado para que luego no se nos vaya. Y ya tenemos aquí nuestro bolsito montado y listo para usar. Espero que te haya gustado el vídeo y que sobre todo te haya sido útil. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo.